Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos y partícipes de un cambio de era. Bien, hoy quiero hablar sobre la Guardia Nacional y quiero titularlo como una ocasión para el desarrollo, en el sentido de poder superar el subdesarrollo. Y hay una cosa muy importante, ¿no? Esta pelea por la agenda noticiosa es vital porque yo sigo en la lucha por llevar la reflexión al aspecto que nos traen las noticias, y mi plan, que si quiero reemprender en este canal, pues era no nada más hablar de política, pero es que realmente la inercia, la fuerza, la corriente, ¿no? La gravedad que tiene la agenda política es muy poderosa. Y bueno, voy a ver de qué manera puedo de alguna manera librarlo, aunque otras cosas en realidad acaban de tener un contenido también político, como pudiera ser toda la cuestión tecnológica, que es de algo que tiene que ver con el poder totalmente, y otros temas, ¿no? Pero particularmente, por ejemplo, ¿no? A pesar de que si la mañanera ha tenido algo, que ha tenido muchas cosas, ha sido poder arrebatarle en una enorme proporción, yo diría mayoritaria proporción, a los medios, a la mediática privada, la agenda política. Sin embargo, sigue siendo muy fuerte como ellos, a través de sus noticieros y de las redes sociales y de sus granjas de bots y de todo esto, siguen jalando la atención e incluso muchas veces nos la imponen. Entonces, de repente, por ejemplo, que si el Poder Judicial, ahora que ya salió lo del rey de España, y es que hay una cosa, como que se antoja mucho y como que es hasta, dentro de lo nefasto que es la derecha, como que hasta sabroso hablar de un tema, hablar de otro, y realmente da oportunidad de decir cosas que uno puede considerar, y que yo, desde el momento en que hablo de considerar y no creer, tengo bases para decir que son importantes. Sin embargo, de repente digo, a ver, espérame tantito, ¿no? Por ejemplo, se aprobó lo de la reforma de los pueblos indígenas, y al empezar a ver el tema, del cual desafortunadamente no soy un experto, veo que hay una barbaridad de cosas que decir, ¿no? Y entonces serán varios programas, varios videos, o ya una nueva programación que espero ya dentro de poco tener, en la que haya como una conferencia de 50 minutos ya mucho más organizada, prácticamente quizá como una clase, en fin, ya se verá, en la que pueda yo plantear cosas que son bastante más amplias, ¿no? Pero por ejemplo, ahí sí vi que había mucho que decir. Bueno, todavía lo tengo pendiente, pero teníamos también la aprobación de la cosa del asunto de la Guardia Nacional, ¿no? Que es por lo que ahora quiero tratar. Y bueno, aquí hay varias cosas. Esto de la Guardia Nacional forma parte de lo que quiero ver, de todo un llevar a México al desarrollo de una manera, al primer mundo, de una manera estructurada, de una manera organizada, ¿no? Justamente esa cuestión de decir, ay, ¿cómo se atreves a decir que somos primer mundo? Pues no somos tercer mundo como una cuestión ontológica insuperable que nunca vamos a poder librar. No es así, y esa es la imagen de la leyenda negra de la conquista y de la derecha, que también es el trasfondo de decir, bueno, que no haya un poder judicial que realmente lo sea, independiente y justo, porque al fin y al cabo somos un país subdesarrollado, ¿no? Que pueda hacer toda la barbaridad que implicó lo del rey de España, que ya le dedicamos un video, pero que tiene para otro más, ¿no? Porque en realidad fue todo un despropósito por todos lados, y que lo puedan decir y que lo puedan hacer, porque al fin y al cabo somos un país subdesarrollado. Pues no somos un país subdesarrollado, y el subdesarrollo nunca se puede tomar como algo estable. Es algo que no solo que se tiene que superar, sino que precisamente la cuarta transformación está en la línea de superarlo, ¿sí?
Porque no es, que es otro tema pendiente, que el gobierno necesita pobres para sostenerse. Eso es una absoluta estupidez. Es que el gobierno está sacando de pobres a la gente. Si los necesitara como pobres, no los estaría sacando de pobres, ¿no? También que se ha manejado en los medios y se ha impuesto en los, dijéramos, incluso dentro de las visiones de izquierda y los medios y las redes de izquierda, primero se impuso lo de 5 millones, 5 millones, 5 millones, y luego se habla de 7 y luego se habla de 9 millones. ¿Qué fue lo que pasó? Y los 9 millones reconocidos por el Banco Mundial, no por el país. Pues que hubo gentes que cayeron en la pobreza, en la pandemia, y también fueron rescatadas, y todos fueron rescatados, ¿sí? Porque, a diferencia de Argentina, que el gobierno los lleva a la pobreza, en una barbaridad de gentes caen de millones, creo que 5 millones, caen en la pobreza, en una población muchísimo menor que la de México. Acá se caen por la pandemia, que para eso fue utilizada por las potencias, la pandemia, ¿sí? Y esa misma gente, más otra que estaba más crónicamente metida en la pobreza, sale. Entonces, hay toda esta situación de que en realidad lo que vamos es al desarrollo. No estaríamos sacando a la gente de la pobreza si nos necesitáramos pobres, ¿no? Pero eso es lo que no se quiere ver y que se maneja de una manera muy superficial. Entonces hay varias cosas. En primer lugar, que necesitamos un tiempo para celebrar nuestro triunfo, porque parte del asunto de la agenda de la derecha es que nos está metiendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas todo el tiempo. Y entonces ya como que ya te tengo un problema nuevo, ya te tengo un problema nuevo, ya te tengo un problema nuevo, y eso no se vale. Así como hay que saber vivir los duelos, hay que saber vivir los gozos, y sí tenemos que ver cómo esto tenemos que llegar a acuñarlo y hacerlo de una manera paralela, porque problemas nunca se van a dejar de haber, pero tiene que haber gozos en que un día, como dijo Silvio Rodríguez, por este día me perdonen los muertos de mi felicidad. Siempre va a haber problemas y gentes agraviadas y cosas muy graves, pero es importante también vivir ese proceso de gozo como hay un proceso de duelo. He buscado la palabra que fuera lo contrario de duelo y no la he encontrado. Tenemos muchos sinónimos para duelo, muy pocos para gozo o alegría, ¿no? Eso es también muy significativo, ¿no? Entonces, parte del asunto sería esto, y parte también qué pasa con la cuestión de la población de la Guardia Nacional. Bueno, y la cuestión de la Guardia Nacional implica una lección de geopolítica elemental. ¿Por qué la geopolítica? Bueno, ver qué pasa en otros países, que no se reduce nada más a eso, pero sí es una parte importante. Y resulta que el neoliberalismo y el subdesarrollo de derecha siempre nos hace ver nada más nosotros. Eso nos desvincula con los demás pueblos que tienen una problemática similar y da la causalidad, que no casualidad, que ya hablaremos de la diferencia entre causalidad y casualidad, ¿no? La causalidad siempre está movida por alguien aquí, que es el poder fáctico, da la causalidad de que nosotros, cada país, por ejemplo, de América Latina, al ver su problemática como propia, no se da cuenta que hay una problemática similar con los demás países con los cuales podemos hacer causa común para enfrentar a los Estados Unidos, que sería una cosa bastante concreta y práctica, y que además dentro de esa causa México está prácticamente destinado a ser el líder, y no por nosotros que estamos pero en la inopia de tener conciencia de geopolítica y de liderazgo mexicano, y seguimos con muchos complejos, etcétera, 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 porque unas gentes están metidos en la leyenda negra de que no valemos y no podemos hacer las cosas bien, y otras no tanto, pero no en la afirmación de que vamos a ser una potencia, o de que lo somos y necesitamos asumirlo, que eso sí sería verdaderamente estar fuera del discurso de la leyenda negra. Entonces, en ese sentido, la geopolítica nos tiene que permitir ver las cosas desde fuera y ver lo que pasa en otros países y ver lo que pasa en el mundo en función y en condición y en relación a lo que nosotros nos pasa, ¿no? Y hay algunas cosas, digo, muy elementales, como por ejemplo que Guardia Nacional existe en muchísimos países y bajo el Ministerio o la Autoridad de la Defensa Nacional, que por lo demás en muchos países también, y eso sí tendríamos que ver aquí en algún momento, no necesariamente tiene que ser militar el ministro o secretario de la Defensa, por ejemplo. Aquí sigue siendo, no hay tanto problema, pero además eso no, como ya lo dijo la doctora Sheinbaum,
no es otra cosa sino que el mando es el presidente, que es un civil, ¿sí? Porque hay un absurdo allí. Si hay una corrupción, ¿qué quita que sea un cuerpo aparte? Eso no le quita ni le da nada. En más de un país la Guardia Nacional es la cuarta arma, que así se le llama técnicamente, porque sería ejército, aviación, marina y Guardia Nacional. No pasa nada, la Guardia Nacional es la que tiene que cuidar al país, pero hay una ignorancia supina y verdaderamente provinciana que nos impone la derecha, que nos impone la mediática derecha, que nos impone, y que ya tenemos que liberarnos de eso, ¿no? Que nos impone la derecha también política y partidaria. Y digo nos impone porque mucha gente se deja llevar a ese asunto y se empieza a platicar, empieza a conversar partiendo del asunto de que no, pero si es la autoridad civil, si es la autoridad militar, eso no importa. La Guardia Civil es un cuerpo militar que puede estar dentro de la Defensa Nacional, y la Defensa Nacional tiene un jefe que es el presidente de la República. Ya, no pasa nada, y eso es un entretenimiento tonto que no lleva a ningún lado. Ahora, ¿qué es lo que pasó con la Guardia Nacional? Que hay el fracaso programado, que fue uno de los, no primeros, ya más intermedios videos. No fue muy al principio, pero ya lo planteé, ¿no? La derecha siempre plantea como hacer algo en lo que va a fracasar, pero todo eso lleva a su juego. ¿Cuáles son los fracasos programados? Y seguramente sí lo mencioné, pero aquí viene el caso de nuevo. El hecho de que pone una policía que no va a funcionar, porque como es de derecha, el gobierno pues, se va a corromper, y entonces se genera un gran fracaso. Y ya arman, incluso mediáticamente, que también es un negocio, arman todo el asunto de que haya una nueva policía. Y un nuevo cuerpo siempre genera un negociazo por los uniformes y por toda una serie de cosas que ya lo hemos tratado. Armas, instalaciones, todo es un negociazo hacer un cuerpo. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de muchas maneras la delincuencia es un negocio. Porque entre otras, que no es la única ni la menor, pues siempre voy a generar una policía nueva, además, no solo a nivel nacional, sino estatal, sino municipal, porque han fracasado las otras. Y eso se vuelve un negocio increíble, ¿no? Entonces, cuando esto ya se corte, es decir, momento, va a haber este cuerpo, ¿sí? Que sí va a funcionar, entre otras cosas, porque al permanecer, va a dar resultado porque va a permanecer. No vamos a estar jugando al fracaso sexenal o trienal en el caso de los municipios, ¿sí? Se corta el negocio porque, claro, sí, evidentemente hay un negocio al hacer un nuevo cuerpo, pero ya es definitivo. Entonces, cuando se rompe ese asunto y toda esta intrincada red de intereses, se genera esta situación. Por otro lado, es decir, y ya cuando se evita, pues hay esta gran protesta, ¿no? Con todas estas narrativas, pseudoargumentaciones, etcétera, etcétera, que no van a ningún lado, ¿no? Hay que tener un cuerpo eficaz que sea ordenado por civiles, pero que en sí mismo sea un mando militar, porque es como tiene que funcionar, y ya. Ahora, que le va a tomar tiempo hacer problemas que fueron creados para no tener solución. Ya es mucho que con el paso del tiempo los podamos solucionar, porque eso fue lo que la derecha dejó con el narcotráfico y el crimen organizado, un problema en realidad sin solución, y además armada la no solución para que con todas sus narrativas y sus documentaciones y todo eso, y por ejemplo con la repetición de las policías fracasadas y con la depresión de la gente, decir no, otra vez no funcionó, y luego no, ahora sí vamos a pedir que haya una policía nueva para que esta sí funcione, con todo ese tipo de cosas conducen a la depresión de la gente. Porque eso es lo que busca la derecha, que la gente, que la cosa fracase, para que la gente deprimida ya se rinda, ¿sí? Y sea más manipulable y más controlable la gente que los apoya a ellos, y desde luego exterminable la gente que apoya a la izquierda. Entonces, eso es lo que se tiene que romper, eso es lo que se tiene que acabar, ¿sí? No con una cuestión aparentemente espectacular de violencias y cosas que no conducen a nada, sino nada más al negocio de la guerra, ¿no? Sino con algo que, aunque va a costar más tiempo, sí va a ser una solución, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? La Guardia Nacional básicamente forma parte de algo que es todo un sistema, el poder judicial, la ayuda a la gente, el buscar el apoyo a la juventud, en fin, todo un sistema
que pueda hacernos salir, por ejemplo, del problema que tenemos, no nada más con la delincuencia, sino de establecer un sistema ya de desarrollo, sacar a la gente de la pobreza, pues se vuelve menos factible que la gente vea en la delincuencia la posibilidad de salir adelante, que es muy triste, pero sucede. Y entonces todo esto es un sistema, todo esto es un conjunto, no es una sola medida, es algo que va a las causas, no a las manifestaciones, no a las consecuencias, nada más, ¿sí? Porque lo que se puede hacer en ese sentido es relativo, y el mejor ejemplo es Colombia, que lleva ya 75, no sé cuántos años, y no tiene para cuándo, porque se ha impuesto mucho este criterio de no son balazos y no abrazos, ¿no? Y ahí están, para no terminar jamás, y que esa situación, por ejemplo, de guardias blancas y de paramilitarismo se importó de Colombia a México en los gobiernos del PAN, precisa y específicamente para que ese problema no se pudiera solucionar. La cosa es muy grave. Entonces aquí lo que estamos haciendo es borrar todas esas barbaridades y poder establecer algo que tenga un concepto además de desarrollo, ¿no? Porque todo esto de que tenemos muchos problemas y que en realidad no están buscando que se solucionen, sino que sigan y sigan y sigan y sigan. Ahí está el ejemplo de Perú, en donde el gobierno no puede por constitución hacer nada, y entonces siempre caen los presidentes a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que puede hacer la corte, entre la corte y sobre todo el poder legislativo en el Perú, es continuar con un desgobierno y dejarle todo el poder fáctico. Y en el caso de Colombia, pues una guerra que no termina para nunca, ¿no? Entonces, cuando se trata de cambiar de eso, entonces hay 50,000 protestas. Pues no, ya está aprobada la Guardia Nacional como debe de ser, bajo el mando de la Defensa Nacional, y eso es lo que nos va a llevar a tener una realidad diferente, ¿sí? Y vean una cosa, cuando la derecha acusa algo es porque es bueno, y cuando le inventa cosas es porque es bueno. También hemos llegado a ese extremo, y es una manera de reconocer la situación, que de lo contrario era esto de que la gente se acostumbra a estar así, y qué fue lo que y luego ahora se preguntan qué fue lo que les falló, que no se acostumbraron a la violencia y a la corrupción y al desastre policíaco y a todo eso, y hay alguien que sí está haciendo algo que lo puede solucionar. ¿Qué fue lo que les pasó? Que votaron porque sí hubiera una solución diferente a las no soluciones de la derecha. Pero eso, como se viene arrastrando ya por 40 años de neoliberalismo, tenemos ese problema que es grave, que es la situación de que mucha gente no conoce otra cosa y ya llegaron a viejos, y los jóvenes tampoco. Entonces sí hay una gente que ha salvado esto, o sea, hay una formación de conciencia, una revolución de la conciencia que se generó, por eso hubo tanta votación, pero todavía tenemos, y yo insisto, esos 21 millones de gentes que siguen pensando neoliberalmente, que tenemos que ir por ellos y rescatar a los que se puedan rescatar, porque son los que no ven otra cosa sino